A todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos a ir arrancando el directo aquí un sábado por la tarde a las 6:15. Nada mal. Estamos aquí activos. Así que hoy vamos a hablar sobre un tema que seguramente os va a ayudar a muchos y muchas de las que, bueno, pues estáis por aquí, que os conectéis, que tengáis dolor lumbar, hernia discal, ciática, incluso síndrome piramidal, para mejorar un poquito este dolor y que poquito a poco te vayas encontrando mejor, ¿vale? Para que puedas hacer vida normal, para que dejes de sentirte como una persona de 80 años, para que puedas volver a jugar con tus hijos, caminar, ser esa persona de antes que eras hace unas semanas o hace unos meses y que por culpa, perdón, del dolor, pues a día de hoy no eres. Entonces, hoy vamos a hablar de los 3 errores principales que cometemos las personas con dolor lumbar crónico y hernia discal a la hora precisamente de eso, de recuperarnos de los dolores y poder encontrarnos un poquito mejor. Algo que sí quería comentar con todos los que os estéis conectando por aquí y daros las gracias a todos, Cristian, Ceciliano, Jubisan Juvenal, Andrés, bienvenidos a todos los que estéis por aquí y agradecido de que os podéis conectar, que sé que es un sábado, para los que somos de España es un sábado por la tarde, para los que sois de Latinoamérica es un sábado por la mañana, que seguramente hay muchas cosas que hacer, hay muchos planes, muchas actividades y que, bueno, pues estés aquí en el directo escuchándome es de agradecer un montón. Hola Génesis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vale, pues como digo, si tenemos alguna duda, alguna pregunta sobre el directo, sobre lo que vamos a ir comentando, o si tienes alguna duda sobre el dolor lumbar, las hernias discales, las operaciones y demás, déjala por aquí por el chat donde pone añade un comentario para así poder resolvértela y ayudarte con lo que haga falta, con lo que necesites. ¿Ok? Así que nada, buenas a todos los nuevos que os estéis conectando por aquí. Hoy vamos a hacer, mejor dicho, un directo en donde vamos a comentar los 3 errores principales y fundamentales que cometen las personas con dolor lumbar a la hora de recuperarse, mejorar, eliminar, aliviar ese dolor y poder retomar o hacer vida normal a la hora pues, de que quieras jugar con tus hijos, de que quieras volver a hacer deporte, de que quieras volver a ser el mismo de antes, dejar de tener miedo a hacerte daño, a lesionarte. Y precisamente, hablando de este mismo tema, el primero de los errores está relacionado con eso, con el miedo a hacerse daño, con el miedo a lesionarnos, con el miedo a hacer ejercicio. Y es el hecho de que siempre, o muchos médicos en general, traumatólogos o neurocirujanos, y seguramente si has ido a alguna consulta con dolor lumbar y hernia discal, tu médico te lo ha dicho, es el hecho de no hagas ejercicios de impacto y que no se te ocurra levantar o cargar peso, porque levantar peso puede ser dañino o puede ser malo para tu espalda. Y de hecho, precisamente, este es uno de los errores principales, o mejor dicho, una de las creencias limitantes por la que la mayoría de las personas con dolor nunca se terminan de recuperar del dolor lumbar crónico y también de las hernias discales. El problema aquí está en que si vamos metiendo a nuestra cabeza, a nuestro cerebro, información que no es la adecuada y no es útil para recuperarnos de ese dolor, lo que va a pasar es que vamos a tener más miedo, más limitación en nuestro día a día, vamos a tener más dolor y por tanto no vamos a poder hacer una vida normal, nos vamos a sentir como una persona de 80 años a la hora de jugar con nuestros hijos, de hacer deporte, de salir con amigos, estar pensando todo el día, todo el rato en ese dolor tan molesto, en ese dolor tan incapacitante, y precisamente el hecho de tener miedo o rechazo a cargar o levantar peso es uno de los factores o uno de los motivos que están contribuyendo a que ese dolor no se termine por desaparecer. Y el problema al final de todo esto y de que no hagas ejercicio, de que no cargues peso, de que tengas miedo a levantar peso, no está en ti. Es decir, tú no eres el problema o tú no tienes el problema. El problema está principalmente en esos médicos, traumatólogos o neurocirujanos que te han dicho que si cargas o levantas peso te vas a hacer daño, porque tu espalda es débil, porque tu espalda es frágil, porque tu espalda se puede partir en cualquier momento y nada más lejos de la realidad. Para que se parta una espalda o para que se rompa tu espalda, tienen que pasar tantas cosas que realmente nunca van a ocurrir, ¿vale? Nunca van a ocurrir. Una cosa es que tengas un accidente y lógicamente pues puedas romperte alguna vértebra, algún hueso y demás, pero en circunstancias normales por cargar o levantar peso no te va a pasar nada, ¿vale? Siempre y cuando pues el peso que levantemos sea acorde a nuestra situación. Lógicamente, si yo me pongo a levantar un coche, pues seguramente la espalda se me va a romper, pero vamos a poner casos de coger unas bolsas de la compra, de coger algo de ropa, de coger una maleta, de coger a tu hijo del suelo que se ha caído, ese tipo de cosas, ese tipo de pesos que podamos coger en nuestro día a día. Eso no es en absoluto ni dañino, ni perjudicial, ni te va a partir la espalda, ni va a hacer que tengas más dolor, ni que cada día te vayas sintiendo peor, ¿vale? Súper importante tener esto en cuenta. Hola Mose, buenas tardes. Noemí, Lopetit, bienvenidos, Guerra Pérez Barquero, Nurisa, Mari, Verges, bienvenidos a todos y todas los que os estáis conectando por aquí.
Y como estoy comentando, el primero de los errores al final es el miedo a levantar o coger peso, porque pensamos, por lo que nos han dicho los médicos, traumatólogos o neurocirujanos, que cargar peso es malo para nuestra espalda y que tenemos que andarnos con ojo, andarnos con cuidado, porque eso va a ser negativo y nada más lejos de la realidad. Como comento y hablo en muchos vídeos, al final, si cargamos peso de manera progresiva, lo que le estamos dando es señales al cuerpo para que se adapte, para que mejore, para que se fortalezca, para que los huesos cada día vayan siendo más resistentes, para que los músculos puedan soportar el peso que cargamos. Y al final, si evitas a toda costa cargar o levantar peso porque tu médico te ha dicho que cargar peso es malo para la espalda, lo que va a pasar, y esto es lo más habitual, es que vas a tener más dolor, que vas a tener más miedo ¿a qué? A hacerte daño, imagínate, a la hora de coger una bolsa de la compra de tomates del Mercadona, o a la hora de atarte los cordones de la zapatilla y tener que subir o tener que poner la espalda recta, a la hora de cargar con tus hijos, a la hora de recoger algo que se te haya caído al suelo. Entonces no tiene ni pies ni cabeza, de verdad, de corazón, desde ya te lo digo, no tiene ni pies ni cabeza que tengas ese miedo continuo a levantar o cargar peso y que lo evites a toda costa. Lo que tienes que hacer es exponerte gradualmente a eso que te da miedo. Si te da miedo hacerte daño o si te da miedo coger peso, lo que tienes que hacer precisamente es darle señales a tu cuerpo de que haciendo eso no se va a lesionar o no se va a hacer daño. ¿Y cómo lo conseguimos? Pues cargando peso progresivamente. A lo mejor el primer día lo único que puedes cargar es una manzana que se te haya caído al suelo, o cargar, imagínate, con un bote de limpieza que tengas por el suelo, o cargar con algo que se te haya caído de comida al suelo, y no pasa absolutamente nada. Conforme vaya pasando el tiempo y te vayas acostumbrando tanto al ejercicio como vayas venciendo tus miedos mentales de, oye, me voy a lesionar, me voy a hacer daño si cojo peso, ya verás como poco a poco te vas encontrando mejor. Pero en absoluto, y te lo digo desde ya, de corazón, ni tu espalda es frágil, ni tu espalda se va a partir, ni tu espalda se va a romper, ni debes de tener miedo a coger o cargar peso, porque si lo haces de la manera correcta, te va a ayudar un montón a que te recuperes del dolor, ¿vale? Así que quítate desde ya, y sé que a veces esto es un poquito complicado, quítate desde ya la mentalidad de no puedes coger peso, no puedes hacer ejercicio, no puedes moverte, no puedes hacer nada, porque esa mentalidad es una mentalidad que no te va a ayudar a que te recuperes del dolor, a que puedas hacer una vida normal, a que dejes de sentirte como una persona de 80 años, como Robocop. Así que mejor no acudir o no ir a tantos médicos que nos dicen cosas tan malas y empezar a ver el punto positivo de todo esto. ¿Cuál puede ser la causa de la bursitis de cadera? Pues depende en cada caso, Alex, y eso habría que valorarlo, pero normalmente, por ejemplo, una falta de movilidad en la cadera, es decir, una mala movilidad de la cadera, puede provocar que se inflame por ciertos roces esa bursitis de cadera. Otra de las razones que puede pasar es que precisamente la bursa, por malos movimientos que puedas tener en la pierna, en la cadera, en la columna, pues puedan generar un roce y por tanto una inflamación de esa bolsita, ¿vale? Eso pueden ser las causas principales. Normalmente la falta de movilidad de la cadera y la falta de fuerza de la musculatura suelen ser los puntos principales, para que lo tengas en cuenta. Aunque, por ejemplo, si hemos tenido un accidente en la cadera, un golpe de coche en la cadera y nos han tenido que extraer un trozo de hueso o un trozo de bursa, puede ser más probable que se inflame esa bursa, que se produzca esa bursitis y que por lo tanto podamos tener algo de dolor. Puedo asegurar que lo que dice Fer es efectivo, doy fe de ello. Muchas gracias, Monse, por tus palabras. De hecho, Monse es una de esas personas que hace un tiempo pues también tenía cierto rechazo, cierto miedo al tema del ejercicio. Y yo me acuerdo precisamente, Monse, cuando hablamos la primera o la segunda vez, que tenía cierta reticencia a ello, pero al final, si te pones manos a la obra, si te comprometes, si empiezas a hacer ejercicios adecuados, siempre se mejora y siempre se consiguen buenos resultados. Así que, por favor, chicos, chicas, no le tengamos miedo al ejercicio, no le tengamos miedo al movimiento, que es lo que más nos va a ayudar a recuperarnos. ¿Es bueno ir al gimnasio con dolor lumbar crónico? Como en todo en la vida, depende. ¿Depende de qué? De los ejercicios que hagas principalmente y de si los ejercicios y el tratamiento que sigas es el adecuado. ¿Por qué te digo esto? Porque no es tan importante el sitio al que vayas, no es tan importante si vas al gimnasio, si vas a la playa, si vas a la montaña y haces ejercicio. Lo que importa es que los ejercicios sean los adecuados a tu situación, porque puedes hacer ejercicios buenos en el gimnasio o en casa, o puedes hacer ejercicios malos que no te ayuden en el gimnasio o en casa, ¿vale? Entonces, el foco de atención no tiene que estar ni muchísimo menos en el gimnasio, sino en qué ejercicios estoy haciendo en el gimnasio o en casa y si esos ejercicios son los adecuados o no para mí, ¿vale? Hola Ana, Carmen, Hangi, Monse, Rafael, Cabello Córdoba, José Carlos, María, Carla, bienvenidos a todos y todas.
Y nada, si vamos teniendo preguntas, vamos a dejarlas por ahí, que me apetece mucho contestar todas las dudas que tengamos y así poder pues ayudar a que puedas mejorar ese dolor, esa ciática, esa hernia discal y que poco a poco pues te vayas recuperando para hacer una vida normal que tanto te mereces y que tanto puedes conseguir. Volver a jugar con tus hijos, salir a caminar, poder hacer deporte, poder, hacer un plan con tu pareja, con tus amigos o incluso un viaje sin dolor es posible y lo puedes conseguir. Y si tienes alguna duda para conseguir precisamente ese objetivo, pues nada, me lo dejas por aquí por el chat y yo encantado de poder echarte una mano. Como estábamos comentando, hace un ratito, antes de responder a las preguntas, el primero de los errores que solemos cometer las personas a la hora de mejorar nuestro dolor es el tener miedo a cargar o levantar peso. El tener miedo a cargar o levantar peso lo único que va a conseguir precisamente es que no cargues ni levantes peso, no te recuperes del dolor y no puedas hacer una vida normal. Entonces, poco a poco, y de hecho justamente ahora que veo a Monse por aquí, que me lo ha estado comentando, que bueno, ella hace peso muerto con bastante peso y demás, es el hecho de que progresivamente tenemos que cargar peso, tenemos que hacer ejercicio, podemos hacer peso muerto como hace en este caso Monse y eso nos va a ayudar a que con el paso del tiempo pues nos recuperemos del dolor, nos vayamos encontrando mejor, podamos hacer una vida normal sin sentirnos como una persona de 80 años y podamos perder ese miedo a cargar o levantar peso. Eso es lo primero y lo fundamental, ¿vale? El segundo de los errores que la mayor parte de las personas, y esto me lo encuentro a diario, literalmente con decenas y decenas y decenas de personas con dolor, es el hecho de que pensamos muchas veces que las pastillas van a solucionar el problema que nosotros tenemos con el dolor lumbar y con las hernias discales, y nada más lejos de la realidad. Si hay una mentira cuando hablamos de dolor lumbar, es el hecho de que las pastillas te van a ayudar a recuperarte del dolor. Te pueden ayudar a aliviar el dolor momentáneamente, pero no te van a ayudar a recuperarte del dolor. Y eso tenemos que tenerlo completamente claro. Las pastillas, al final, son un parche temporal, una tirita, por así decirlo, al dolor lumbar crónico y a las hernias discales. ¿Que te pueden ayudar a aliviar el dolor momentáneamente? Sí, genial. Pero a medio y largo plazo son, como yo digo, una estupidez el hecho de tomar medicamentos. Y por razones muy sencillas. La primera es que si tomas medicamentos todos los días, lo que va a pasar es que tu cuerpo va a generar tolerancia al estiramiento. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada día vas a necesitar una mayor cantidad o dosis de pastilla o de medicamento para conseguir los mismos resultados. Y no tiene ni pie ni cabeza, no tiene ningún tipo de sentido, porque lo único que vas a conseguir es tomar más pastillas para conseguir el mismo beneficio o incluso menos beneficio y te vas a joder la salud, literalmente. Te vas a joder hígado, riñones, páncreas por estar tomando continuamente pastillas. Así que de corazón, desde ya, uno de los errores que cometen la mayoría de las personas y que te aconsejo o que te recomiendo empezar a ir dejando de lado o sustituyendo es el tomar pastillas diariamente y muchas pastillas, sobre todo si en tu caso pues tomas bastantes pastillas, ¿vale? ¿Por qué? Porque me he encontrado muchos casos, desgraciadamente muchos casos, de personas que tomaban 20, 22, 25 pastillas diarias, lo cual es una auténtica barbaridad que lo único que puede hacer es que te mantengas con el dolor, que cada día te encuentres peor, que cada día estés más limitado, que cada día puedas hacer menos cosas, sintiéndote como una persona de 80 años, sintiéndote como Robocop, que cada día pues no puedas jugar con tus hijos, que no puedas caminar, que no puedas salir con tu pareja o con tus amigos, que no puedas hacer una cena, que no puedas hacer un viaje, que no puedas sentarte ni siquiera en el coche por culpa de ese dolor y tú hinchada a pastillas a diario. Y eso no va a solucionar, como te digo, nada. Y de hecho Jesús, por ejemplo, que también es fisioterapeuta, habla mucho sobre esta situación, no sobre las pastillas en concreto, pero sí sobre cómo mejorar, cómo tratar y cómo solucionar el dolor. Y bueno, Jesús también os puede echar una mano para todo esto. Ahora que te he visto por aquí, Jesús. Vale, nos comenta Noemí. ¿El dolor en la espalda se puede ver reflejado en el abdomen? Sí, de hecho, cuando hablamos de dolor crónico es una de las cosas que le suele ocurrir a muchísimas personas. Dolor reflejado en el abdomen, dolor reflejado, por ejemplo, en el caso de los hombres a los testículos, dolor reflejado en otras partes del cuerpo de esa misma zona, ¿vale? En la zona de las crestas ilíacas, zona de la cadera, zona de la propia pelvis. Se puede ocurrir, ¿vale? No es que el 100% de las personas tengan dolor reflejado en el abdomen, Noemí, pero puede ocurrir, puede pasar, ¿vale? Y no es algo grave en el sentido de, cuando tenemos un dolor de tipo crónico, no es grave en el sentido de que haya un problema, en este caso, en el abdomen, en las vísceras, en el estómago, por ejemplo, sino que es un problema de dolor crónico que viene sobre todo del sistema nervioso central, del cerebro, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Hola, Gumer, María, Sandra, ¿qué tal? Bienvenida por aquí. De hecho, Sandra, si quieres comentarle a Noemí un poco, no sé si seguirás por aquí, si quieres comentarle un poco a Noemí la situación con la que te encuentras tú, que es algo parecido a lo que ha comentado ella del dolor de espalda reflejado en el abdomen,
por si lo quieres comentar, creo bueno, podemos charlar y puede ser bastante interesante. Vale, pues hemos comentado que el primero de los errores para poder eliminar el dolor, y que es uno de los que cometen la mayoría de las personas precisamente con dolor lumbar crónico y hernia discal, es el hecho de, en este caso, tener miedo a coger o cargar peso, ¿vale? Ese es el primero de los errores que cometemos y que tenemos poquito a poco que ir quitándonos de la cabeza, que ir quitándonos de la mente para recuperar la confianza, para recuperar la seguridad y para que puedas hacer vida normal, sin sentirte limitado, sin sentirte dependiente de los demás, sin sentirte como una persona de 80 años. La segunda de las claves, o mejor dicho, el segundo de los errores que cometemos las personas con dolor lumbar es el hecho de tomar más y más y más y más pastillas. Y de hecho, el problema no está en ti o no está en que tomes pastillas. El problema está en que cuando vamos a un médico, a un traumatólogo, a un neurocirujano, la mayoría de estos médicos lo que nos recomiendan es pastillas y pastillas y pastillas. Tramadol, paracetamol, Enantium, ibuprofeno, diazepam, cualquier tipo de pastilla para calmar o para poder mantener ese dolor a raya, entre comillas. Y lo que no nos estamos dando cuenta es que vivimos en una sociedad súper enferma, hipermedicada, y precisamente lo que sobra en esta sociedad no es el ejercicio, o lo que no deberíamos de hacer no es el ejercicio, sino lo que sobra, en este caso, es que tomamos demasiadas pastillas, entre otras cosas, ¿vale? Pero las pastillas es de las cosas más graves y de lo que menos te va a ayudar al final a recuperarte del dolor. Una cosa es tomar una pastilla porque te duele muchísimo y quieres aliviar o reducir el dolor, pero tienes que pensar un poco más a medio y largo plazo, de que las pastillas no son una solución en absoluto al dolor. De hecho, tomar pastillas, como siempre pongo de ejemplo, tomar pastillas para recuperar un dolor lumbar crónico y hernia discal es como querer cruzar el océano Atlántico nadando en vez de coger un barco o un avión. No tiene ni pies ni cabeza. Es como si quieres hacer un viaje, imagínate, desde España hasta Estados Unidos y en vez de coger un avión que tardarás 5 o 6 horas en llegar a Estados Unidos, te vas nadando. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo más seguro es o que te ahogues, o que te coma un tiburón, o que una marea pues te arrastre de nuevo a la orilla aquí en España. Entonces, no tiene sentido realmente tomar medicamentos. A ver, Noemí, nos comentas que si se guardará el directo. Sí, no te preocupes, Noemí. En cuanto termine el directo lo dejaré resubido para que le puedas echar un vistazo y así mejorar, bueno, pues volver a revisar todo lo que hemos comentado, que es súper interesante, ¿vale? A ver, tenemos por aquí a Daniel, ¿vale? Confianza extrema. Fernández Chelo, bienvenidos y bienvenidas a todos. Y vamos a comentar el tercero de los errores. Recuerdo, el miedo a coger o cargar peso era el primero de los errores que cometían la mayoría de las personas con dolor lumbar crónico. El segundo es el hecho de tomar pastillas o medicamentos. Y el tercero, que este va a producir bastante controversia y que realmente es otro de los fallos garrafales que solemos cometer las personas, es el hecho de esperar los resultados de una prueba de imagen. ¿Por qué te digo esto? Porque muchas personas a diario me encuentro que me escriben y me dicen: llevo con dolor 5, 10, 15, 20 años, llevo con hernia discal 1, 2, 3 años, no puedo hacer vida normal, no puedo jugar con mis hijos, no puedo caminar, no puedo hacer deporte, no puedo salir con mi pareja o con mis amigos porque tengo mucho dolor y estoy dándole vueltas todo el rato a ese dolor. Y todas estas personas, o la mayoría de estas personas, están esperando los resultados de una prueba de imagen, que en la mayoría de las ocasiones no es ni siquiera la primera prueba de imagen, sino que es la segunda, la tercera o incluso la cuarta. ¿Y por qué te digo que las pruebas de imagen no son útiles y de hecho son un error que cometemos las personas con dolor lumbar crónico? En primer lugar, porque las pruebas de imagen solo te dan información de si tienes una hernia, si tienes una protusión, si tienes una discopatía, pero el problema es que eso no es la causa o el origen de tu dolor. ¿Por qué? Porque el dolor lumbar crónico depende de muchos factores, ¿vale? Aspectos como el sedentarismo, el estrés, la falta de descanso, la mala alimentación, entre otros, afectan al dolor lumbar crónico que tú tienes. Y entonces, y por ese mismo motivo, centrarse solamente en si tienes un hueso o un disco desgastado, si tienes una discopatía, si tienes en este caso un nervio o mejor dicho, una vértebra deshidratada, si tienes alguna rozadura, si tienes una hernia. Es información escasa y en la mayoría de las ocasiones inútil si lo que quieres es encontrar un tratamiento para recuperarte de ese dolor. Recuerda, y esto es súper importante, que el dolor depende de muchos factores. El dolor lumbar crónico es multifactorial. No depende solo de si tienes una hernia, una protusión, una discopatía, un desgaste de los discos, una espondilitis, una espondilolistesis, etcétera, etcétera. Esos son factores que pueden contribuir al dolor, pero no son ni los únicos ni los más importantes. Así que, por favor, ten muy en cuenta, incluso si quieres apunta por escrito lo que acabo de comentar, porque es algo que casi ninguna persona tiene en cuenta y es uno de los factores principales por los que seguimos con ese dolor. Entender que el dolor
depende o viene de muchos factores, te va a ayudar precisamente a darte cuenta o entender qué factores a lo mejor tú no estás cuidando en tu día a día y por lo tanto mejorar ese dolor. Oye, yo es que estoy sufriendo un periodo de estrés en el trabajo. Oye, es que yo soy muy sedentario y no hago absolutamente nada de ejercicio. Oye, yo es que llevo teniendo una temporada por X motivos que descanso súper mal y por culpa de eso pues me estoy notando que tengo más dolor. Pues precisamente esos son factores que habría que cuidar para que ese dolor se reduzca, se mejore o incluso se elimine. Hay muchos factores que dependen o influyen en tu dolor, ¿vale? Dejemos desde ya de corazón, porque esto no te va a ayudar absolutamente en nada, dejemos de asociar que tu dolor es porque tienes una hernia, que tu dolor es porque tienes una protusión, que tu dolor es porque tienes una discopatía, que no, que te han engañado, que eso no es el factor principal por el que tienes el dolor lumbar. Hay muchos factores que contribuyen al dolor. Y aquí siempre pongo el mismo ejemplo. Imagínate, y yo tengo cero conocimiento sobre cocina, imagínate que yo quiero hacer una tarta de chocolate para un cumpleaños, para mi propio cumpleaños. Imagínate. Que yo sepa, la tarta de chocolate no está hecha solo como ingrediente con el chocolate. Hay más ingredientes. Está la... ¿Cómo se dice? Está el azúcar de caña o como se llame, está la levadura, están los huevos, está, pues, yo como te digo, no soy experto en tema de cocina, pero entiendo que la tarta de chocolate está compuesta por varios ingredientes. Lo mismo pasa con tu dolor lumbar crónico. El dolor no es solo cosa de un ingrediente, el dolor no es solo cosa de tengo hernia, por eso tengo dolor, tengo protusión, por eso tengo dolor, tengo, imagínate, discopatía, por eso tengo dolor. No, el dolor depende de muchas cosas, o el dolor lumbar crónico tiene muchos ingredientes. Entonces, y de corazón, desde ya, deja de centrarte en yo es que tengo una hernia, yo es que tengo una protusión, yo es que tengo una discopatía, porque no es así. ¿Esos factores contribuyen a tu dolor? Sí. ¿Son los más importantes en el dolor que tú tienes? Absolutamente no. ¿Vale? Absolutamente no. Así que por favor, deja de centrarte tanto en lo que pone en la resonancia magnética, porque eso no es en absoluto lo más importante. En absoluto. ¿Vale? Y no quiero decir de nuevo que no influya. Es decir, que si tienes una hernia, eso puede influir a que tengas dolor. Que si tienes una protusión, eso puede influir a que tengas dolor. Pero hay aspectos o factores más importantes. ¿Y cuál es el problema? Que si al final, como te comentaba, dependemos de hacernos una resonancia magnética y me voy a hacer otra y otra y otra y otra, lo que va a pasar es que vas a perder el tiempo, vas a perder el dinero y vas a perder la salud. Porque lo que aparezca como información dentro de la resonancia magnética, en primer lugar, no va a ser la causa o el origen de tu dolor y en segundo lugar, te va a crear unas falsas expectativas. Falsas expectativas en el sentido de que vas a pensar precisamente eso, que tú tienes dolor por tu hernia y cuando la hernia se cure y tu dolor siga, ¿qué es lo que vas a pensar? ¿Qué es lo que va a suceder en tu cabeza? Porque tú vas a seguir teniendo dolor, la hernia habrá desaparecido y ya pues, te vas a quedar sin herramientas para poder solucionarlo, ¿vale? Súper importante tener esto en cuenta, me refiero. A ver, nos comentamos, gracias por tus ánimos porque yo estoy segura de que ya tenía la protusión y todo empezó cuando empezó un periodo de estrés y desarreglos con la regla. Pues justo Monse es un claro ejemplo de ello para que entendamos que al final el dolor no proviene, y esto me lo encuentro a diario con muchísimas personas, que el dolor no proviene solo porque tengo una protusión o tengo una hernia. De hecho, se han hecho muchos estudios científicos en los que se han hecho resonancias magnéticas a bastantes personas que no tenían dolores, que eran asintomáticas, y adivina, más del 80% de las personas a las que se les hicieron esas pruebas y no tenían dolor, tenían protusiones discales, o tenían desgastes, tenían deshidratación, tenían algún tipo de síndrome facetario, tenían algún tipo de desajuste o lesión, entre comillas, dentro de la columna. Entonces, no podemos asociar que el dolor viene única y exclusivamente derivado o producido por esa lesión, protusión, hernia o como lo quieras llamar. En absoluto es así. El estrés, los desarreglos de la regla, como comentaba Monse, la falta de descanso, los pensamientos y creencias que tengamos acerca de ese dolor, las experiencias pasadas que tengamos o incluso lo que el propio médico pueda decirnos, también influyen en tu dolor. Es decir, que si tu médico te dice eres frágil, eres débil, te puedes partir la espalda en cualquier momento, que no se te ocurra hacer ejercicio, haz reposo y toma pastillas, eso influye en tu dolor. ¿Por qué? Porque te fragiliza, te vuelve débil, hace que tengas miedo a coger peso porque piensas que eso te puede hacer daño, te puede lesionar y en consecuencia de todo ello, pues lo normal es que tengas dolor, ¿vale? Entonces es súper importante que nos quitemos de la cabeza, de la mente, esta idea de que necesitamos hacernos una resonancia magnética. Si ya se ha descartado por las razones que sean que no tienes una enfermedad un poco más grave que pueda ser la causa o el origen de su dolor, no necesitas hacerte una resonancia magnética.
Ni una, ni dos, ni una prueba de rayos X, ni una tomografía, ni otro tipo de pruebas completamente distintas, ni una electroestimulación, por ejemplo, en absoluto, ni una electromiografía o electrocardiograma, en absoluto necesitas nada de eso. Lo que necesitas es pedir ayuda a un profesional de la fisioterapia o del ejercicio que sea especialista en dolor lumbar crónico y que te diga a través de una valoración exactamente lo que tienes que hacer. Pero no necesitas seguir yendo al médico, porque como te digo, eso lo único que va a conseguir es que pierdas el tiempo, en primer lugar, que pierdas el dinero, que pierdas la salud y que encima hagas lo que yo llamo el camino de Santiago de la medicina española o de la medicina latinoamericana, que es ir de peregrinaje en peregrinaje, de puesto en puesto, de clínica en clínica, de clínica del dolor, seguridad social, hospital de aquí, hospital de allá, y no vas a conseguir absolutamente nada, porque es una absoluta pérdida de tiempo. No necesitas más hospitales, no necesitas ver más médicos, no necesitas más pruebas de imagen o resonancias magnéticas, no necesitas más clínicas del dolor, no necesitas más seguridad social, necesitas moverte, necesitas hacer ejercicio, necesitas cuidar tus hábitos y pedir ayuda a un profesional del ejercicio y de la fisioterapia, que sea especialista en dolor lumbar crónico. Ya está, no necesitas nada más. Si haces eso te vas a recuperar. Si sigues yendo al médico no te vas a recuperar, siendo sinceros, ¿vale? Ya te he hecho caso con esto y me has ayudado mucho, hay que moverse. Como tú dices, Noemí, al final el movimiento es una de las claves principales que ayudan cuando hablamos de dolor. Es decir, si hacemos reposo, si no nos movemos, si evitamos el ejercicio a toda costa, nos va a ir mucho peor. Y te pongo el caso, precisamente ahora que hace un ratito estaba hablando con una persona que quería acceder al programa, con una mujer que era venezolana y que llevaba ya unos meses, más o menos 6-7 meses con dolor en la zona del glúteo, en la zona lumbar, bastante dolor. Su médico le dijo que hiciese 15 días de reposo, incluso un poquito más, y ella misma me lo estaba diciendo en la propia videollamada, que ella estaba haciendo reposo y que se encontraba infinitamente peor. De hecho, desde que estaba haciendo reposo, no podía caminar, no podía trabajar, no podía ir al baño prácticamente sin la ayuda de un bastón y de su marido, no podía cocinar, no podía limpiar, y justo eso cuando empezó a hacer reposo. Cuando se movía o caminaba tenía dolor, pero se encontraba mucho mejor y hacía una vida relativamente normal. Fue ponerse en manos de ese médico que le dijo que hiciese reposo y en consecuencia de todo ello empezó a empeorar muchísimo su calidad de vida. Y a día de hoy pues se encuentra bastante limitada, con mucho dolor, sin poder pues hacer una vida normal, sin poder caminar, sin poder irse de compras, sin poder trabajar y sin poder hacer nada. Entonces debemos de entender al final que el reposo no va a ayudar en nada, pero en nada de nada. Pero a mí en la resonancia sí me sale que el nervio roza en ambos lados. En este caso, que me roza las raíces, el coger peso es bueno. Como he estado hablando a lo largo del directo, Monse, depende del peso que cojas, depende de cómo lo cojas, depende del tipo de movimiento en el que cojas peso. ¿Por qué? Porque hay diferentes movimientos y posturas de la columna en las cuales se puede coger un peso. Yo puedo coger un peso, imagínate, con el brazo así, ¿vale? O yo puedo coger un peso agachándome, con la espalda doblada me refiero, o yo puedo coger un peso poniéndome o bajando como si fuese una sentadilla. Entonces depende, no hay una fórmula mágica para todo el mundo, pero a nivel general coger peso es bueno, siempre y cuando, como digo, el coger peso sea en un tipo de ejercicio que sea adecuado, adaptado a la situación con la que nos encontramos a día de hoy, ¿vale? Súper importante tener esto, porque de hecho el ejercicio bien hecho va a ayudar precisamente a que el nervio que haya sido tocado por la hernia, la protusión, más que la protusión, la hernia discal, que se desinflame, que se encuentre un poquito mejor, que poco a poco se vaya despinzando, que ya no esté el nervio pinzado o rozado, que el dolor también pueda mejorar y desaparecer. Pero para ello, primero necesitamos hacer ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio? ¿Cargar peso es bueno? Sí, pero antes de cargar peso, principal, respiraciones diafragmáticas o abdominales, ejercicios de movilidad articular, de la cadera y de la columna. Esos serían los dos principales tipos de ejercicio a hacer. Y luego empezar a cargar peso de manera progresiva, ¿vale? Pero cargar peso no es en absoluto malo o negativo para la espalda. El problema o lo malo de todo esto, como siempre comento, es que el médico te mete en la cabeza el hecho de que tu hernia, tu protusión, tu dolor es sumamente grave, que no puedes cargar peso, que no puedes hacer ejercicio, que no puedes moverte, y eso te genera en tu cuerpo, y es normal, una serie de miedos, una serie de inseguridades, de discapacidad o de limitación, que lo único que hace es empeorar el problema. Entonces el problema no está tanto precisamente en tu hernia, en tu protusión o en tu dolor, el problema está en las palabras que tu médico te dice y que por tanto hacen que respondas de una manera u otra, ¿vale? Las palabras, y esto es algo que sí quiero comentar porque me han llegado varias conversaciones con distintas personas estos últimos días, las palabras
que tú tienes hacia ti mismo o hacia ti misma y las palabras que otros tienen acerca de tu problema influyen tremendamente en el dolor que tú tienes. Y te pongo un ejemplo súper sencillo. Si un médico te dice que tu espalda es débil, frágil, que se puede partir en cualquier momento, que tienes una espalda como una persona de 80 años y que no puedes hacer ejercicio, lo más normal es que te duela la espalda, lo más normal es que tengas mucho miedo a hacerte daño, lo más normal es que sientas que tu espalda se puede partir en cualquier momento y que no hagas absolutamente nada de ejercicio ni nada de nada y que mantengas el reposo. Y todo eso por las palabras que ha tenido tu médico. Lo mismo ocurre si ya no solo la persona externa a nosotros nos dice esas palabras, sino que además nosotros también nos decimos palabras negativas. Por ejemplo, te pongo el caso de una persona, un hombre de más o menos unos 50 años que me escribió el otro día y me dijo: tengo la espalda hecha una porquería, tengo la espalda hecha un desastre y está fatal. Y cuando le pregunté precisamente qué es lo que tenía en la espalda para estar tan mal o qué problema o qué lesión tenía en su espalda, lo que me dijo fue: tengo un desgaste de los discos, tengo una protusión y tengo una deshidratación. Si de verdad tener esas tres cosas es tener la espalda hecha una porquería, que venga Dios y lo vea. Porque precisamente tener una protusión, un desgaste de los discos y demás es algo que tienen casi todas las personas. No es en absoluto ni una porquería, ni un desastre, ni un calvario, ni nada de nada. Las palabras que tenemos acerca del dolor o de la lesión o de la circunstancia que tenemos en nuestra espalda influyen absolutamente en la experiencia de dolor que tú tienes, en cómo responde tu cuerpo ante el dolor, en cómo tú vives ese dolor, en cómo delimitado o limitada estás, en cómo sufres ese dolor, en cómo de deprimido, de frustrado, de agobiado, de desesperado estás por culpa del dolor. Y eso es a causa, en la mayoría de las ocasiones, por culpa de las palabras que tenemos, tanto de médicos u otras personas externas como de nosotros mismos hacia nuestro tipo de problema. Por eso, y como siempre digo, es súper importante tener información buena aquí, en nuestra cabeza, tener información de calidad, porque si no, nos van a vender la moto médicos o personas ajenas a nosotros, nos van a decir que nuestra espalda está hecha una porquería y que nos tenemos que operar sí o sí si nos queremos recuperar. Y el único problema que a lo mejor tú tienes es una protusión o un desgaste de los discos. Y con esa situación yo te digo que tu espalda es absolutamente normal. Si tienes una protusión, si tienes un desgaste, si tienes incluso una discopatía, que la tienen casi todas las personas. Debemos de entender que hernias discales, discopatías, protusiones, desgastes, deshidratación, espondilolistesis, espondilólisis, la tenemos casi todas las personas. Algunas personas tendrán una cosa, algunas personas tendrán otras, pero eso no quiere decir que tengas ni la espalda hecha una mierda, ni la espalda hecha una porquería, ni la espalda rota, ni la espalda frágil, ni nada de nada. Lo que te fragiliza o lo que te genera dolor y limitación no es ni la discopatía, ni la hernia, ni la protusión. Es las palabras de mierda que el médico o la persona que sea tiene hacia ti. Porque te fragiliza, porque te debilita, porque hace que tengas miedo y porque hace que pienses que una protusión que no es en absoluto grave, hace que pienses que es el fin del mundo, cuando no es en absoluto así. Tener una protusión, de hecho, es como tener un roce en el brazo, ¿vale? Imagínate que yo tengo un roce en el brazo porque me doy con una pared y me sale una rozadura, me sale una rojez, un cardenal. Yo lógicamente no me voy a preocupar por esto, porque sé que tiene su periodo de recuperación y que tener una rozadura en el brazo no es malo. Claro, si a ti te dicen que tener una protusión es súper grave, pues ¿qué es lo que va a pasar? Que si no tienes la información adecuada vas a pensar que tener una protusión es grave, que te vas a hacer mucho daño y que esta situación no va a mejorar. Y en absoluto, para todos los que estéis escuchando este directo, tener una protusión no es grave y se puede recuperar. Tener una hernia en la mayoría de las ocasiones no es grave y se puede recuperar. Tener una discopatía, un desgaste de los discos, una deshidratación, una espondilolistesis, una espondilólisis, no es grave. No es grave. Y eso no te genera tener una espalda de 80 años. Y eso no te genera tener una espalda débil. No te genera tener una espalda frágil. No te genera tener una espalda de mierda. No te lo genera. Te lo generan las palabras, vuelvo a repetir, de mierda que tiene tu médico hacia ti. ¿Vale? Súper importante tener esto en cuenta. Y yo, como siempre, súper claro contigo y honesto, porque no quiero decirte cosas que realmente no son. Vale, vamos a responder las últimas dos preguntas y ya dejamos por aquí el directo. A ver, nos comentaba Agripinamoma, nos comentaba: hola, buenas tardes, pero si es muy importante moverse, yo hago estiramientos de cadera y de espalda y me va súper bien, súper bien. Pues aquí un claro ejemplo de otra persona que se mueve, que hace estiramientos, que hace ejercicio y que le va súper bien. Creo que ya son suficientes los ejemplos, creo yo, para dar a conocer o entender que al final el movimiento y el ejercicio es clave y fundamental para podernos recuperar de
de todo este tipo de problemas, chicos. Así que por favor, para todos los que estéis escuchando el directo, tanto en el propio directo como si lo veis después en diferido, por favor, mensaje de ánimo, mensaje de fuerza, mensaje de positividad y de optimismo, que todas estas situaciones no son graves y se pueden recuperar, no son graves. Huye de un médico, huye de un quiropráctico, huye de un fisioterapeuta que te dice que tu espalda está mayor, que está de 80 años, que está frágil, que está débil, que se va a partir. Huye de esas personas porque no te están haciendo bien el que visites a esas personas. Huye de ellas, que tu espalda ni es débil, ni es frágil, ni se va a romper, ni se va a partir. Y si haces ejercicio, vas a mejorar infinito esa situación, ¿vale? A ver, nos comenta Omar, tengo hernias discales pero no presento nada de dolor de la espalda. Otro claro ejemplo de que no por tener hernias discales tenemos que tener dolor y no por tener dolor el problema tiene que venir de la hernia discal, ¿vale? Solo me causa ciática y un músculo que vibra todo el tiempo en el gemelo. ¿Es recomendable montar en bicicleta como ejercicio? Yo, Omar, siempre lo comento, pero para que lo tengas en cuenta con respecto al tema de la ciática o esa vibración en el músculo, yo te recomiendo que te centres no tanto en la bicicleta, sino ejercicio de respiración, de movilidad articular específico y de fuerza o fortalecimiento adaptado, ¿vale? Eso es lo principal que tenemos que hacer. Si luego, como complemento a eso, quieres hacer bicicleta porque tú te sientes bien a la hora de hacer bicicleta y no te genera ciática, vibración, dolor o el síntoma que sea, puedes hacer bicicleta, pero como complemento, no como terapia o ejercicio principal. Esto es importante tenerlo en cuenta, no como terapia o ejercicio principal. El ejercicio principal es las respiraciones diafragmáticas, los ejercicios de movilidad articular y los ejercicios de fuerza o fortalecimiento. Una vez que hagamos esos 3 tipos de ejercicio ya podemos pasar a la bicicleta, pero la bicicleta no debe ser el tipo de ejercicio principal, ni muchísimo menos. Espero que más o menos haya quedado claro y bueno, gracias a ti, Monse, por estar por aquí, por escuchar el directo y lo que estamos comentando. Y nada, muchas gracias a todos, chicos, chicas, los que habéis estado por el directo, que os habéis tomado la molestia de estar un sábado, fijémonos, un sábado a las 6:30 o 7 de la tarde por aquí en el directo, escuchándome. Para los que seáis de Latinoamérica, pues de México, de Chile, de Argentina, de Perú, de Bolivia, de Ecuador, que hayáis estado esta mañana, este rato también por aquí conmigo, os lo agradezco un montonazo, que sé que hay muchas cosas por hacer, que sé que hay mucho trabajo, muchos planes, mucho salir fuera, muchas cosas que ver incluso en internet, y oye, pues que te hayas tomado la molestia de estar este ratito aquí escuchándome, dice mucho de ti, de tus ganas y tu motivación por salir adelante, por recuperarte de ese dolor, por hacer una vida normal, y de verdad, y de corazón, un último mensaje que te quiero enviar es que lo puedes conseguir, lo vas a hacer, no eres frágil, no eres débil, no eres una persona de 80 años, te vas a recuperar, vas a mejorar ese dolor y por favor empieza a hacer ejercicio, empieza a moverte, empieza a cuidarte. Y cuidarte no es ni tomar pastillas, ni hacerte masajes, ni hacerte ajustes quiroprácticos, ni todas esas tonterías que se suelen hacer o que se suelen ver, mejor dicho, en internet. Así que nada, un saludo para todos, que paséis muy buena tarde a los que seáis de España y muy buenos días a, gente de México, tenemos aquí a Omar, gente de Argentina, de Perú, de Bolivia. Muchas gracias a todos, ¿vale? Así que nada, nos vemos muy pronto con el siguiente directo y si tienes alguna duda, alguna pregunta o quieres mejorar tu dolor lumbar crónico y tu hernia discal para volver a hacer una vida normal, para dejar de sentirte como una persona de 80 años y al final poder volver a jugar con tus hijos, poder caminar, poder quedar con tu familia, con tu pareja o con tus amigos sin dolor, dejar de estar dándole vueltas las 24 horas del día al dolor y dejar de sentirte deprimido, frustrado y desesperado por este dolor, si quieres mejorarlo y si quieres recuperarte, escríbeme un mensaje privado por aquí arriba donde pone mi nombre, donde pone Fer Gallar, con la palabra programa y te diré cómo puedo ayudarte a que tú también, al igual que todas estas personas de las que hemos ido hablando, tú también lo consigas, porque no te merecen menos y porque tú también lo puedes hacer, tú también te puedes recuperar del dolor. El dolor no es en absoluto para siempre, no es en absoluto para siempre. Con el tratamiento adecuado y con la ayuda necesaria, lo puedes y lo vas a hacer. Así que nada, gracias de nuevo y nos vemos muy pronto. Adiós chicos, chicas.